En realidad, cuando la luz llega a introducirse en las tinieblas, permanece y sigue siendo luz. Cuando la luz viene de Dios, permanece y sigue estando en Dios, porque el que se allega a Dios se hace uno con Él. En realidad, yo soy templo del Espíritu Santo. En realidad, en mí habita el Espíritu de Dios. En concreto, cuando vemos que la luz llega a permanecer luz en sí misma, lo que vemos siempre a nuestro alrededor es auténtica luz, única y exclusivamente, porque las enseñanzas que he recibido de Dios son las que han hecho de mí un hombre nuevo. Las enseñanzas que he recibido directamente del Altísimo son las que han suscitado de mí el nuevo pastor. En realidad, la luz que brilla ahora se ha de colocar en lo muy alto de ese inmenso universo que es mi casa, para que precisamente alumbre a todos los que allí habitan. Así que cuando se den las circunstancias, lo que la humanidad en sí pide, más que todo, son pruebas. La humanidad en sí, cuando ve principios básicos, se quiere mover a través de prueba. La humanidad en sí, cuando ve que ha caído, pide pruebas. Pero la única prueba que será dada es que Jonás permaneció en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches. En concreto, cuando la unificación se llega a ser universal, Dios mismo existe en la misma Trinidad, y solamente lo que se encuentra en Dios es Dios. Pero mucho ojo con lo que queréis escuchar, mucho ojo con lo que queréis entender, por la sencilla razón de que aquí se han dicho muchas cosas y en realidad lo que debemos tener en cuenta es que si cada uno llega a realizarse en Dios, puede llegar a comprender estas palabras. Si en realidad lo vemos desde fuera, lo vemos desde las tinieblas, es muy difícil llegar a comprender este hecho, llegar a comprender esta luz que puede brillar en nosotros mismos, que puede hacer Dios el que realmente nosotros nos podamos levantar de entre los muertos. Porque yo considero que el género humano en sí, la humanidad en sí, está muerta, en concreto, está muerta porque no sabe vivir según las enseñanzas de Dios y está muerta porque no sabe vivir en una palabra. Yo creo que los valores que se dan actualmente a la humanidad son valores bastante erróneos por la sencilla razón de que no saben dignamente, no saben comportarse de acuerdo a sus propios principios. En realidad han construido una cierta torre de Babel que les ha llegado a confundir aún mucho más las circunstancias. Y aunque hoy por hoy traten de buscar algunos medios de forma que puedan tratar de interrelacionarse, en concreto no saben interrelacionarse con el que deben interrelacionarse. Entonces no pueden hallar esa cierta unificación universal en sí mismos, no pueden hallar esa cierta unificación universal con Dios, y yo creo que esto es mucho más importante de lo que actualmente se cuece, porque solemos echar en la sopa, en el caldo, muchas verduras y poco sustento. Yo creo que en realidad tenemos que tratar de empezar a probar de nuevo otras recetas, tratar de probar de nuevo otras empresas, de notar verdaderamente que es Dios el que se manifiesta en nosotros y que es verdaderamente Dios el que hace posible que todo ocurra y que todo suceda. Ahora bien, yo considero más profundamente, aún en realidad, que lo que Dios hace con nosotros es un pacto eterno. No lo hace aquí en la vida para unos cuantos siglos, porque en realidad esto no tendría ninguna razón de ser. Lo hace precisamente para la propia eternidad. Y esto es muy interesante, un aspecto muy interesante de ver por la sencilla razón de que Él puede hacer posible que cada uno de nosotros pues sea redimido en Él, precisamente en el Dios vivo. Realmente nos damos cuenta que no es necesario pasar por la vida sin tener alguna esperanza de algo, pasar por la vida sin alguna esperanza, y precisamente esos son los residuos, esas son las sencillas manifestaciones en que la humanidad realmente se manifiesta. Porque claro, al sentirse la humanidad en sí tan frustrada, se da cuenta en concreto que no puede realizarse en sí misma, se da cuenta en concreto que siempre ha buscado la felicidad fuera de sí y nunca la ha hallado. Si cree que la felicidad en la juventud es tratar de conseguir un coche que tenga mayor cilindrada, pues se da cuenta en la madurez que aquel coche pues no representaba algo así por así, pero lo que sí quiere tener ahora actualmente es la mejor fábrica del mundo. Y luego, cuando llega a la vejez, se da cuenta en realidad pues que todo aquello era para sus hijos y todo aquello era para sus nietos y que él en realidad no pinta absolutamente nada. Y precisamente eso es lo que tiene que saber acatar desde el principio, tiene que saber acatar desde esa propia juventud. Yo creo que tiene que venir desde mucho antes.
porque en realidad el bebé en sí no se da cuenta de la cantidad de cromosomas que lleva y de la cantidad de información que lleva en sí. Entonces, en saber realmente, en darle la libertad de Dios para que reordene esos cromosomas, para que sepa manifestarse en nosotros y sepa manifestarse en nuestros pensamientos, es cuando le damos la faceta vital a nuestra existencia. Mientras tanto, no. Mientras tanto, pues seguimos deambulando de un sitio para otro, tratando de buscar una verdad en una religión o en otra, y nunca encontraremos absolutamente nada. Hablo ahora desde el punto de vista humano, porque si llegase a hablar desde el punto de vista espiritual, me comprenderíais muchísimo menos, por la sencilla razón de que, en concreto, os sentiríais verdaderamente, os digo, desplazados. Y esto es lo que menos quiero, por la sencilla razón de que yo considero que cada uno de los seres humanos también tiene esa porción dentro de sí mismo, ese hálito de vida que le hace existir. Pero precisamente ese saber existir es no con unos cuantos pasos que se dan por la vida, sino más que todo el saber prolongar su existencia más allá de la muerte. Aquí se trata de algo mucho más interesante, se trata no de vivir, sino se trata de saber vivir. Es más, la muerte en sí es en sí pues eso, simplemente otro grano de arena más en el inmenso arenal de tantas cosas que tenemos que recibir de parte de Dios. Pero lo importante es, cuando estemos en la muerte, saber mantenernos en la luz. Esto es importantísimo. Si, sinceramente, cuando cerramos los ojos y creemos que lo vemos es tinieblas, sigamos concentrados en ese aspecto y veremos que, al fin y al cabo, llegan a hacernos otra vez la luz. Yo sigo apuntando unas ciertas esperanzas, ya un poco remilgadas, porque me doy cuenta que a la humanidad en sí no se le puede ofrecer demasiadas cosas, porque entonces la humanidad se agarra de todas ellas. La humanidad, yo creo, que entre menos cosas se les ofrezca, pues puede dar de sí. Por la sencilla razón de que, en concreto, me imagino que cada uno ha de recibir una enseñanza muy especial de parte de Dios y que cada uno ha de recibir una enseñanza muy especial de parte del Altísimo. Ahora bien, yo estoy muy contento, por decirlo así, de alguna forma, soy muy feliz porque en realidad se ha permitido el que la propia humanidad se venga dando cuenta, aunque sea paulatinamente, aunque sea poco a poco, sin tantas exigencias por parte nuestra, pero que se va dando cuenta de que en realidad ella lo que debe saber es existir. Y esto no es difícil, eso no es difícil si se sabe plantear. Si no se sabe plantear, no. Ella piensa que la felicidad la vamos a obtener en bienes materiales. En realidad, cuando tengamos esos bienes materiales, aunque sean todos los bienes materiales, nos damos cuenta que no tenemos felicidad. Lo que tenemos alrededor nuestro es siempre desdicha y desgracia. Sin embargo, si nosotros sabemos en confianza rechazar esos bienes materiales, precisamente en consecución de unos fines espirituales, entonces sí que hemos empezado a aprender a vivir. Pero eso no es todo. Es apenas el primer paso que se da. La lucha apenas empieza, y eso es lo difícil, precisamente lo que te llega a forjar y lo que llega a hacer de ti un nuevo ser. Pero cuando seas ese nuevo ser, no te creas ese nuevo ser, sino que precisamente ese nuevo ser ha de manifestarse plenamente en sí, que es muy diferente. Si te llegas algún día a ser uno con Dios, acuérdate que realmente esto es básico, que en ese hacerte uno con Dios has de darte cuenta de que en realidad no eres tú, sino que precisamente es Dios el que habita en ti. Y no solamente Dios, sino también una tercera persona que es fantástica, es increíble, que es el Espíritu Santo. En esta tercera persona no quiero yo dar mayores explicaciones ni quiero yo dar mayores vueltas al asunto, por la sencilla razón de que ya os digo, si os hablo de cosas espirituales no sabréis entender absolutamente nada. A mí me gustaría, sí, sinceramente, llegar a ahondar con vosotros todas estas circunstancias, todas estas experiencias, por decirlo de alguna forma, que no lo son, que yo he vivido, por la sencilla razón de que en realidad es a través del camino del desprendimiento que podemos empezar a aprender ciertas cosas que hoy por hoy no tienen en sí el valor real que se le debe dar. Y digo que no tienen en sí el valor real que se le deba dar, por la sencilla razón de que, en fin, volvemos siempre al mismo punto. Volvemos al punto en que la humanidad se encuentra ahí estancada, parece como si el barco no se hiciese todavía a la mar, parece como si el barco recién estrenado pues no se diese el champanazo, aquel que permita, parece que todavía la gente no se hubiese dado a la reunión de poder allí establecer, ni se decidan en concreto quién ha de dar el champañazo, para que el barco en sí pues se vaya y se realice en el mar. Ahora, ese realizar en el mar es saber realizarse en sí mismo,
porque en realidad al hacernos hermanos con Cristo, nos estamos haciendo hermanos con Cristo, que es muy importante esto, porque Él no se puede negar a sí mismo, Él no se puede negar a sí mismo, en cambio nosotros sí, y ahí está la gran diferencia, ahí está el kit de la cuestión, sin el cual sería imposible. O sea, en realidad hemos encontrado una verdad que es muy grande. Cristo en concreto no se puede negar a sí mismo. Sin embargo, el que ha de seguirle a Él tiene que negarse a sí mismo para poder cargar su cruz. Y es la cruz de Cristo la que carga. En realidad yo miraría, y ese es un punto de vista muy personal, yo miraría de interrelacionarme directamente con Dios, sin intermediarios. Yo sé en concreto que realmente Cristo, por medio de Cristo, puedo llegar al Padre. Pero si Dios hace en mí la gracia de que pueda llegar a alcanzar a través de mis propios esfuerzos, sería simplemente una realidad. Una realidad, pero precisamente una realidad que no se da en las afueras, sino una realidad que se da plenamente en mi interior. Cuando yo realmente me pueda llegar a manifestar íntegramente con Dios, cuando Dios se pueda manifestar íntegramente en mí, se crea una comunión, se crea un lazo de unión que es imposible romperlo por la sencilla razón de que las cosas son creativas, pero eternamente. Eternamente y además solamente dentro de la confianza de Dios. Ahora bien, estamos tocando un terreno y un punto muy peligroso por la sencilla razón de que a lo mejor nos hemos desviado de nuestro camino y a lo mejor nuestro corazón se ha engreído tanto de que podamos decir que a través de Jesucristo no podemos conseguir nada porque Él realmente no puede negarse a sí mismo. En cambio yo he de negarme para poder aceptar lo que Cristo quiere de mí. Entonces realmente yo lo que veo es lo siguiente, yo me planteo lo siguiente. Si realmente Cristo se comunicó directamente con Dios, Él nos enseñó el camino, el cómo hacerlo. Entonces no es el caso de que nosotros nos comuniquemos directamente con Cristo, sino que precisamente a través de ese camino que Él nos mostró, que es muy diferente, comunicarnos nosotros también directamente con Dios. Porque claro, tendríamos nuestra atención dispersa hacia dos puntos y tendremos que concentrarlo enteramente en Dios. Pero lo curioso de todo esto es que siempre manteniendo la concentración en Dios, encontramos a Cristo allí también, en Dios. Porque claro, Él y el Padre son uno, entonces sí que hemos sabido apuntar bien, por la sencilla razón de que hemos, por decirlo así, matado dos pájaros de un solo tiro. Y esto es mucho más importante. Yo os digo, desde un comienzo también lo planteé, yo quizás me haya muy equivocado y no es importante que sigáis mi camino, sino que sigáis vuestro propio camino. El camino que tenéis que seguir, para mi entender, es el camino de Cristo. Si Dios me permite a mí poderme comunicar directamente con Él, es porque Él siempre lo ha querido así, sencillamente. Yo no soy quien para decir el por qué estas cosas son así. Esto me parece que solamente le corresponde al Padre. Realmente el Espíritu de Dios está dentro de cada uno de los seres. Lo que pasa es que corresponde a cada uno ese esfuerzo de encontrar el Espíritu de Dios dentro de sí mismo. Dentro de sí mismo, cuidado, porque esto también puede llevar a mucha confusión. Cuando decimos dentro de sí mismo, a lo mejor nos pensamos que es dentro de la humanidad y volvemos a perdernos en los mismos laberintos. Yo creo que ha quedado muy claro y ha quedado muy esclarecido que la humanidad en sí no tiene sino el gran poder de la gran Babilonia. Cuando nos fundimos en la humanidad, realmente nos estamos perdiendo en las más ignominiosas miserias. Pero ahora bien, ¿yo cómo puedo, a través de ese integrarme en mí mismo, cómo puedo ofrecer un beneficio a la humanidad? Una pregunta muy clave. Veamos a ver. Vamos a tratar de considerar un aspecto en realidad. ¿Para qué sirve una estilográfica, un bolígrafo? ¿Para qué sirve? ¿Para escribir o para adorno? Si vamos a un despacho, normalmente hay bolígrafos que se utilizan, que solamente están allí prácticamente de adorno, pero que sin embargo nunca lo utilizan, sino que utilizan otro tipo de bolígrafos. Entonces, diríamos que en este caso que ese bolígrafo existe nada más para adorno y que no existe para ser una utilidad de sí. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de ese bolígrafo? Simplemente mantenerse allí ante todo su lujo y exponerse ante el escritorio de una gran representante. Por otra parte, si yo voy al mismo despacho y encuentro que hay un bolígrafo que está trabajando, pienso yo que ese bolígrafo que está trabajando es el que en realidad ha de ser y que más bien el otro bolígrafo que está allí demuestra es en realidad el que no debe ser, o viceversa. Quizá ese bolígrafo que está allí de adorno es el que nos permite darnos cuenta de que en realidad es siempre, porque en realidad la tinta de ese bolígrafo nunca se agotará. La tinta de ese bolígrafo siempre permanecerá. Pero entonces, bien, ¿qué sería? El proceder del bolígrafo, uno de los dos. ¿Cuál sería el egoísta?
Quizá el que se mantiene allí firme, por decirlo de alguna forma, inmóvil, quieto, sin ningún servicio precisamente a la causa de la humanidad. ¿O aquel otro bolígrafo que continuamente está garrapateando el papel? Veamos a ver. Tratemos de aclarar las cosas y tratemos de aclarar las circunstancias. Esto es muy interesante aplicarlo. Veamos a ver. ¿Qué tipo de bolígrafo tendríamos que ser nosotros para tratar de conseguir que estas cosas sirvan de ayuda a la humanidad? Yo lo que planteo es lo siguiente. La humanidad en sí ha llegado a un desarrollo cultural tal que ya puede afrontar ciertas cosas. No digo que la humanidad esté madura, no, actualmente no lo está ni tampoco que es joven, ni mucho menos. Y no digamos de que es anciana, porque eso tampoco es así. En realidad yo me he sabido meter dentro de esa humanidad y he sabido alumbrar los aspectos que allí habían. Me ha gustado mucho ciertas cosas de la humanidad, mientras tanto otras muchas no me han gustado absolutamente nada. Imagínate que en ese momento he sido el bolígrafo que ha estado carrapateando sobre la mesa. He ido agotando mi tinta, he ido agotando mis energías, pero ese agotar de mis tintas y ese agotar de mis energías no ha hecho más que un día cualquiera cogieran ese bolígrafo y lo echaran al bote de la basura, porque la tinta se ha acabado para precisamente renovarlo por otro. O simplemente que la tinta que siempre ha fluido en ese bolígrafo ha sido ahora cambiada y renovada por la sencilla razón de que ya el anterior no me ha servido para nada. Sin embargo, aquel otro bolígrafo que siempre ha estado ahí de pie, este siempre ha permanecido con tinta entera. Y es más, parece ser que ese bolígrafo se utiliza para casos muy especiales. Parece ser que ese bolígrafo se utiliza para firmas especiales, para documentos muy especiales. Ahora bien, ¿qué diremos? ¿Que acaso el otro bolígrafo, el que está allí siempre de pie, es el que permite en realidad ofrecernos una ayuda principal a la humanidad? Veamos a ver, porque es que todas las cosas tienen siempre dos aspectos. Entonces, si le damos la vuelta por un lado, no se la hemos de dar por el otro, y viceversa. Pero esta vez vamos a darle tanto por un lado como por el otro, a ver qué ocurre. Supongamos que el bolígrafo aquel que está allí de pie, en realidad a mí no me está surgiendo ningún efecto. Sucede que llega cualquier otro día un bolígrafo mucho más maco y yo lo tenga que restituir simplemente porque quiero remodelar, por decirlo así, mi escritorio. Es que lo quiero hacer nuevo, entonces aquel otro bolígrafo ya no me agrada y sí que lo archivo. O simplemente lo paso a garrapatear porque ya de esa otra forma no me ha de ser de utilidad. Sin embargo, yo he visto un bolígrafo en un cierto establecimiento que me ha impresionado muchísimo y digo, pues este bolígrafo es el que tiene que estar de ahora en adelante de lujo en mi escritorio. Entonces, en realidad, lo que yo veo en todos estos aspectos y en todas estas circunstancias es que prácticamente lo que no podemos andar es siendo un bolígrafo, que somos humanos, que en nosotros existe el Espíritu Divino de Dios, que en nosotros existe Cristo y que en nosotros existe la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en sí mismo, que en nosotros existe la Trinidad, que en realidad, cuando así se dan las circunstancias y cuando así se dan las cosas, no se comprenden. En cambio, lo del bolígrafo ya lo empezábamos a entender más o menos bien, porque en concreto lo que no podemos ir andando por el mundo es creyéndonos materialistas cuando no lo somos. Mi voz no es mi voz, es la voz de Dios. Vuestros oídos no son vuestros oídos, son los oídos de Dios. En realidad Dios se habla a sí mismo y Dios se escucha a sí mismo. Lo que yo veo no lo veo yo, lo veo Dios. Lo que vosotros veis tampoco lo veis vosotros, sino que lo ve también Dios. Pero ya os digo, estas cosas así dichas no se comprenden, por la sencilla razón de que aceptamos más las circunstancias que están circunscritas a nosotros que las propias circunstancias que nosotros vivimos. Y ahí está nuestro error, y ahí está nuestro fallo, en que no sabemos acatar nuestra propia naturaleza, el que tememos entrar en nosotros mismos, el que tememos encontrar nuestro espíritu allí comulgando con Dios. Esas cosas son las que tememos. Y es una lástima, por la sencilla razón de que se está perdiendo el gran tesoro de la sabiduría, pero no precisamente por ese gran tesoro de la sabiduría que se pierde, porque estaríamos otra vez en el carrapateo del bolígrafo que no habría de ser utilizado. Ahora bien,
ya que se han ampliado las circunstancias, que no deberían haberse ampliado tantas, ni deberían haberse ampliado demasiadas, pero ya os digo, no soy yo para decir lo que está bien o lo que está mal, sino que realmente es Dios el que sabe cómo se hacen las cosas. En realidad, eso es lo que nos falta a los humanos: humildad. Sabemos andar con orgullo, sabemos estar en un gran escritorio, allí, de lujo, sin ningún servicio a la humanidad. Pero lo que nos planteábamos era precisamente eso: si yo, interpelando directamente a Dios, podría lograr que la humanidad funcionase mejor. Ahora bien, remontándonos a ese punto y sin necesidad de hacer que sigamos a favor de la corriente, porque lo importante es saber mantenerse como el salmón, esto es lo importante, el saber ir contracorriente, el saber despertar en nosotros, porque estamos dormidos y aletargados, estamos completamente muertos, somos huesos secos y necesitamos de alguna manera u otra ese soplo divino que nos permita restituirnos completamente. Pero bien, cuando nos restituyamos, no pensemos que lo habremos hecho nosotros, porque nosotros en sí mismos no tenemos facultad para ello. Así que os digo que lo que se prepara aquí es algo mucho más enorme, que es precisamente vivir aún después de muertos. Porque aquí hay una verdad muy grande, y es que Dios nos ama. Eso por descontado. Lo que pasa es que, en concreto, la humanidad no ama a Dios. La humanidad ama muchos dioses. La humanidad ama muchos ídolos. La humanidad ama muchas causas, llama muchas cosas tan distintas que en realidad sería otra vez volver a enredarnos en aquellas, por decirlo así, telarañas de las cuales siempre nos hemos sabido librar. Y es que la humanidad en sí no sabe aceptar sus propias consecuencias. La humanidad siempre quiere recoger otra cosa de lo sembrado, distinto de lo sembrado. Precisamente cuando se da cuenta de que el sembrador de al lado, aquel bolígrafo de pie, es utilizado para los documentos más importantes. Entonces, en concreto, ese otro bolígrafo que siempre ha estado garrapateando dice: pero bueno, ¿qué pasa aquí? Yo siempre al servicio de este buen señor y el día menos pensado me tira a la basura o simplemente me cambia la tinta. En cambio aquel otro allí, mira, tan campante y tan sonante, y sin embargo a mí me rechaza para cuando sea lo importante. Es precisamente por eso, porque aquel bolígrafo ha sabido rechazar de lleno todas las cosas triviales de la vida y ha sabido aceptar solamente las cosas importantes que la misma ofrece. Porque en realidad el factor humano no sabe más que enredarse en sí mismo, y se enreda de tal manera y se enreda de tal forma en las mismas circunstancias que al fin y al cabo su cabeza no hace sino dar vueltas y vueltas completamente. Y es una lástima, por la sencilla razón de que se está perdiendo algo muy bueno y por la sencilla razón de que se está perdiendo algo muy interesante, y es precisamente el que sepa que Dios vive dentro de esa humanidad. No que vive entre ellos. Parece como si el Dios fuera haciendo zigzag entre todas las personas y ahora me meto aquí y ahora me meto allí. No, sino que vive dentro de cada uno de los miembros de esa humanidad, de cada uno de los participantes de la activa humanidad. Porque en realidad, por más que sea, yo creo que el boli que siempre está de garrapateo, pues también tiene su importancia. ¿Por qué no lo admitimos? Pero tendrá su importancia en el día menos pensado, en el día en que en realidad sepa hacerse valer por sí mismo. Mientras tanto, no. Mientras tanto será utilizado y mientras tanto, pues sí, vivirá, pero no vivirá. No sabrá vivir, no sabrá pararse ante el camino y decir en realidad no. Replantearse la existencia, replantearse esos frutos, saber si en realidad lo que ha cosechado hasta ahora ha servido de algo o si en realidad ha de ir hacia ese más allá, hacia ese aventurarse, hacia ese no va más. Ha de proseguir esas pautas completamente distintas y antagónicas a las anteriores. Yo creo que, en fin, en un principio también lo he aceptado así, por la sencilla razón de que, por más que sea, Dios nos sigue amando. O sea,
Está claro. Yo sé que en concreto Dios nos ama como nuestro Padre y en un momento dado nos llega a castigar si las cosas las hacemos mal. Pero es que esta humanidad llega a ser tan rebelde que en concreto hay que castigarla otra vez y 1000 veces si preciso fuera, pero eso no aprende realmente a vivir. Yo creo que muchos son los que realmente en la humanidad tienen ese pan que pueden dar al hambriento y no lo dan. Yo creo que muchos son los que pueden hacer el que en la obra de la creación exista en tiempos mejores.